Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí un grupo de amigos para conversar sobre los temas que tanto nos gustan. Quiero entonces empezar con mi saludo a la bella y pilísima Emilia Falcao, rectora Restrepo. Emilia, muy buenos días. Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Feliz de estar aquí otra vez de regreso después de un par de ausencias, pero aquí feliz. Bueno, sí, te estábamos extrañando en los episodios. Bueno, muy bien. Le damos también un saludo muy especial, quién sabe desde qué municipio del siglo XXI para el siglo XXI, a don Jole Restrepo. Muchas gracias, Víctor, desde Cajicá. Feliz de estar acá. Y un abrazo a todos y a todas. Bueno, muy bien. ¿Cómo va Hypercubus? ¿Bien? Bien, va muy bien. Y en estos días tuve el placer de estar en el CESA dando una conferencia en una universidad del siglo XXI para el siglo XXI. Y quiero decirles que quedó aquí, mejor dicho, matriculado, de verdad. Felicitaciones. Pero bien, vamos muy bien, vamos muy bien. Y Atelier también va muy bien. Bueno, excelente, excelente. Bueno, y vamos a ver desde qué latifundio de pronto en América continental se encuentra don Santiago Pinzón Galán. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Abajo los fake news. Cuando no está Mauricio, Víctor hace lo suyo, ¿no? Ahí sí nada que hacer. No. Sería incapaz de hacer tal cosa. Nos alegra verlo vestido para la ocasión. No en... es que nos pasaron un dato complicado de cómo sale don Santiago a trotar que atavíos. Pero bueno, que sea de pronto nuestro invitado también el que nos comparta. Hoy extrañando mucho a don Mauricio Jaramillo. No sea mentiroso, usted nunca lo extraña, no diga mentiras. No. Claro, Todos aquí. mucho. Nos hace falta. Sí, nos hace falta. Nos hace falta con sus ocurrencias. Yo defiendo a Mauricio, eso queda de una vez grabado acá. Yo sí lo defiendo. ¿Cómo será? El mundo al revés. Bueno, muy bien. Bueno, pues les cuento también ahora de nuestro invitado. Les voy a contar un poquito aquí mientras encuentro justamente el perfil. Pues les cuento que nuestro invitado es socio de una firma muy importante de abogados en las áreas de tecnología, de medios y comunicaciones y antimonopolios, competencia y comercio. O sea, son varias áreas en las que nuestro invitado lidera dentro de la firma. Es además colíder del área de solución de conflictos. Cuenta con más de 21 años de experiencia asesorando a distintos clientes nacionales, multinacionales, en asuntos relacionados con protección de datos, privacidad, tecnología, Internet, comercio electrónico y telecomunicaciones. Es además un reconocido experto en áreas de Internet, de tecnologías disruptivas, Big Data, inteligencia artificial, FinTech, ciberseguridad. En fin, ha sido profesor de distintas universidades en todas estas áreas. Y por eso nuestro invitado es Lorenzo Villegas, socio de la firma. Perdón, ahora se me perdió el dato de la firma. Es la edad. Diría Santiago. Es la vejez, no la edad, es la vejez. Ahí no hay nada que hacer. ¿Sí ves? Ya él está confundido lo que digo que me dio vestido. La firma es CMS. CMS, Azuero, sí, por supuesto. Entonces, don Lorenzo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor, Emilia, Jole, Santi. Un gusto estar acá con ustedes. Lorenzo. Una maravilla, y hago un disclaimer. No fue jefe de Jole, no fue compañero Jole, pero yo sí lo conozco desde la infancia cuando tenía pelo y trotábamos juntos y corríamos juntos maratones. ¿Que corrías en qué? ¿En qué? ¿En Trusa? ¿Cómo es la cosa, Lorenzo? Eso ya le dio de viejo, que se pone la truza y no corre. Pero peor todavía, porque pues imagínese. No, ahora sí lo mataron. Para que vea que yo soy un hombre abierto a que hago pilates en la calle.
y me Muy encuentro bien. con gente con truza. Ah, caramba. Bueno, no, Lorenzo, bienvenido de verdad nuevamente y para que sea totalmente explícito, es el socio de la firma CMS Rodríguez Azuero, que ha mostrado pues un liderazgo en estos temas, es un referente no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, Lorenzo, pues empecemos con esta primera pregunta, y es que ustedes han estado viendo el tema de la llegada de las redes 5G a Colombia. Y en esa medida, pues, por supuesto, hay una gran cantidad de mitos que se han construido alrededor de lo que puede ser. Yo no sé por qué, y empezaría, esa sería como mi primera inquietud, ¿por qué tantos mitos? Por qué se ha construido como una narrativa como tan resistente a esta tecnología? Bueno, pues hay que empezar primero explicando qué es 5G. Y 5G no es como decía una exministra que es 5 veces más rápido, sino 5G es una evolución de las redes de telecomunicaciones móviles, que se clasifican como en generaciones: 1G, 2G, 3G, 4G, digamos, y hoy tenemos en Colombia una mezcla de diferentes redes, desde 2G hasta las pilotos de 5G. Y cada generación trae, digamos, desarrollos tecnológicos importantes. Por ejemplo, el 1G era la telefonía móvil celular de los años 90, pura voz. Luego 2G tiene los de texto, 3G es el primer, digamos, telefonía móvil con internet. Si uno se acuerda que le salía a uno pues a veces todavía le sale a uno el 3G, pero HSPA, cosas de esas. Luego 4G también es el Long Term Evolution de GSM, que es Internet de velocidad, de alta velocidad, de banda ancha, donde ya estamos cambiando la función principal del 1G, que era la voz, a la función principal del 4G, que es datos, y 5G es esa evolución. Seguramente en algunos años estaremos hablando de 6G, y 5G al final es el Internet de banda ancha móvil, en esencia. ¿Por qué estos mitos? Es realmente increíble y es realmente porque entender incluso la telefonía móvil celular es difícil. ¿Cómo es que un aparato, un dispositivo se conecta, digamos, de manera invisible? Porque nosotros no vemos las ondas. Antes pues uno veía el cable del teléfono conectado a la pared, hoy en día no lo vemos, y desde que existe la telefonía móvil celular, por lo menos desde los años 70, pues se ha discutido mucho sobre los efectos de estas ondas electromagnéticas en las personas. Entonces, pues claro, eso genera muchos mitos, en parte por el desconocimiento y muchas veces por ignorancias y fake news que se hacen sobre este tema. Entonces uno ve, como no entendemos qué implica la potencia de una antena, vemos las antenas puestas en los edificios o en los postes, etcétera, y nos da miedo pensar, ¿será que tener una radiación tan cercana puede generarnos alguna enfermedad? Entonces se habló mucho, sobre todo con las antenas de 3G, sobre los efectos del cáncer. Hoy en día tenemos cosas increíbles como en Perú, las antenas de 5G que se pusieron hace un año o 2 años. La gente en la calle empezó a tumbarlas pensando que era quien transmitía el COVID. Eh, Cosas Sí. increíbles, realmente. Entonces, eso pasó y yo creo que es por un desconocimiento y realmente en gran parte porque tampoco, yo creo que ha faltado una pedagogía, explicar que no existe ningún estudio serio que haya demostrado daños efectivos en la salud. La potencia de las antenas no es suficientemente fuerte para que eso pase. Por allá hace unos años hubo una sentencia de la Corte que hablaba del principio de precaución, entonces hizo quitar unas antenas en unos lugares y eso pues genera un miedo. Y el principio de precaución no significa necesariamente que esté pasando algo, sino es para evitar que pase algo. Y es porque no es claro
no, la gente no tiene claro cuál es el efecto de tener una antena que emite radiaciones electromagnéticas tan cerca de uno. Y bueno, y también, perdón, Santi, a uno, digamos, la CRC incluso obligó a los operadores móviles hace muchos años a meter dentro de los empaques un papel que decía no se utilice cerca de una mujer embarazada ni en una estación de gasolina, porque la gente cree que puede explotar si tiene un celular cerca de una estación de gasolina. Lorenzo, una pregunta, ¿qué era antes de 2G y 1G? Porque eso fue lo que había conocido Víctor, 0G o ante-G. ¿Era la edad de, cómo era, imprenta o qué existía antes de...? Pues le cuento, Santi, que a nosotros también nos tocó, estoy delatando nuestra edad. Eso. No, antes del 1G, 1G son las evoluciones, digamos, en esencia de GSM, que es tecnología digital. Antes de eso existía la tecnología análoga. Y cuando entró la telefonía móvil celular en el año 93 con la ley 37, incluso en la ley estaba previsto que era tecnología análoga. Los primeros celulares en Colombia durante muy corto tiempo, afortunadamente, por ley tenían que ser análogos. Y entonces, entre los años 70, cuando se inventó y se desarrolló la tecnología móvil celular en Estados Unidos y en Europa, hasta el año 93, más o menos 20 años, estuvo Colombia sin telefonía móvil celular ya existiendo en el mundo, era tecnología análoga. Y ahora funcionaba fácilmente. Claro, y entonces eso era tecnología AMP y luego se hizo el cambio de la ley, que es increíble uno tener, por eso existe el principio de neutralidad tecnológica en la ley 1341, para que no suceda otra vez estas cosas. Tocó cambiar la ley para poder cambiar la tecnología a digital y inicialmente eran se me olvidó TMA y TMA, creo que era. De TMA fue la primera acá, que es la tecnología norteamericana. No, yo le preguntaba eso porque lo que uno ve ahora es, hablando de 5G, estaba mirando aquí cifras, y es que todavía hay una palabra que uno ha mencionado que es el espectro, para hablar del tema de 5G. Y entonces ahí dice que hay disponible por ser asignado 10 MHz de la banda de 700, también asignar la banda disponible de 1900, lo que queda, y que para el tema de 5G, aquí puede que estemos hablando chino para que la gente entienda qué es eso de megahertz, están las bandas de servicios móviles de quinta generación, el 3.5 y la de 26 y 28 GHz. Entonces, ¿por qué, para conectar lo que usted está diciendo, cuál es ese mito y por qué Colombia se colgó y se quedó en el tema de 5G? Digamos, explicar el espectro electromagnético es algo muy complicado y yo tengo una ventaja siendo abogado, lo voy a explicar como para abogados, es decir, para el nivel niño. El espectro electromagnético, por poner un ejemplo, bueno, son todas las bandas de frecuencia que hay donde se transmiten las ondas electromagnéticas. Entonces ahí se transmite la luz, se transmite el sonido, los rayos X, los rayos gamma, los ultravioletas. Entonces hay una cantidad de bandas bajas donde se transmiten ciertas ondas que nosotros no vemos, por ejemplo, bandas muy altas que de pronto tampoco vemos ni oímos. Entonces, dentro de ese rango del espectro electromagnético que se transmite a través, digamos, del aire, las ondas utilizan el aire para transmitirse, existen unas ondas especiales que son las frecuencias radioeléctricas. Esas frecuencias radioeléctricas es donde se transmiten los sonidos y la voz y lo que nosotros oímos. Y hay otros, pues digamos que no oímos porque nuestro oído no es suficientemente grande para oír más ondas, pero lo oyen los perros, por ejemplo, cuando uno pita, esos pitos que no suenan, pero el perro sí lo oye. Entonces, están en frecuencias que nosotros no oímos, pero más o menos esas frecuencias lo que hace son como las carriles de una carretera. Entonces, los estados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y localmente cada estado, lo que hacen es definir las diferentes comunicaciones por qué carril deben ir. Entonces, hay carriles donde va a ir, por ejemplo, la televisión abierta, digamos, la que se emite por señales electromagnéticas. Hay otros carriles donde van a ir, por ejemplo, frecuencias abiertas a todo el mundo, por ejemplo, para poder
tener un teléfono inalámbrico en la casa, ese tipo de, o el Wi-Fi, y que no se choquen, porque van a diferentes velocidades. La frecuencia es la velocidad de una onda, pues, en resumidas cuentas. Entonces, como van en diferentes velocidades, la idea es que las ondas no se choquen, porque si no existirían interferencias en las comunicaciones. Entonces, lo que hacen los estados en la UIT y los proveedores de tecnología, etcétera, durante muchos años es discutir cuáles deben ser esos carriles en los que deben ir las diferentes tecnologías. Y por eso es que usted habla de todas esas frecuencias. Esas frecuencias son, por llamarlo así, cada carril. El 900, la banda de 6G, la banda de 1300, la banda de 1700, etcétera. Ahí van diferentes ondas. Colombia tiene yo le diría un problema. Colombia ha visto siempre el espectro electromagnético desde un punto de vista fiscal y lo ha definido como un recurso escaso. Yo no diría tanto que fuera un recurso escaso, es un recurso limitado, es decir, no hay ondas ilimitadas, no es infinito, pero no es tampoco tan escaso, hay espectro. Lo que pasa es que cuando yo lo vuelvo escaso, lo vuelvo costoso, porque hago que poca gente pueda acceder a él. Y entonces lo que ha tenido el Estado durante mucho tiempo es una visión de sacar plata del espectro, lo cual, digamos, no está en esencia mal, es un bien del Estado, puede sacarle plata, pero no se ha visto sobre todo el criterio de competencia es un criterio terciario a la hora de tomar una decisión sobre espectro, porque si yo abro mucho o abro más, pues más gente va a entrar y menos van a pagar. Si abro poco y lo pongo para pocos, pues más gente va a pagar porque solamente pocos van a entrar. Entonces, yo creo que ahí está el problema. Y Colombia se demora mucho tiempo en hacer los procesos de apertura de estos carriles y sus subastas, licitaciones, etcétera, hace que nos demoremos mucho. Si nos ponemos a ver en los últimos 15 años, y puedo no ser exactamente preciso, solamente ha habido unas 3. Las de hace poco, como antes de la pandemia, hubo una por ahí en el 2012, 2013, algo así, y no recuerdo cuándo fue la anterior. Eso fue hace, entonces estamos hablando de procesos muy demorados. Obviamente hay muchos intereses, hay temas financieros, hay temas tecnológicos, pero creo que deberíamos cambiar la visión del uso del espectro. Digamos, yo estuve 7 años en la CRC y gran parte del problema para poder abrir la competencia en el mercado móvil es la imposibilidad de abrir el espectro por parte del regulador, porque se vuelve un tema fiscal. Bueno, muy bien. Pues vamos ahora en este momento a la sección Ojo al Dato, y hoy el Ojo al Dato es con Emilia. Emilia, bueno, tu pues, dato. Mi dato es que si bien este año tenemos una representación femenina en juntas directivas histórica del 21.2%, vemos con mucha preocupación, y nuestro dato es que tan solo el 0.4% de la participación total en juntas directivas es de hombres y mujeres de participación afro en las juntas. Entonces, creo que ese es nuestro ojo al dato de hoy. Bueno, sí, ¿Me repites el porcentaje, Emilia? En total de mujeres llegamos a una representación histórica del 21.2% y afro 0.4% de mujeres afroascendientes que ocupan juntas directivas, ¿no? O sea, mejoramos, pero estamos muy lejos. En mujeres hemos mejorado, pero lo que tenemos que ver es cómo esa diversidad, que no solamente es que haya mujeres, sino que la diversidad también tiene que ver con que ojalá tengamos mayor participación de mujeres afro en las juntas directivas de los emisores de valores. Qué bien. Lorenzo, para agilizar el tema de 5G, que definitivamente lo queremos, todavía hay
teorías de conspiración alrededor de las antenas y no sé qué, y que la vacuna tiene un componente que es el que nos va a volver zombies con las antenas de 5G. Eso es muy loco, pero la gente está convencida de eso. Ya empezó a Pero, montarse la pero bueno, Mauricio otra vez. no vamos a ir a eso, sino definitivamente necesitamos 5G, necesitamos mejorar la conectividad, democratizar la conectividad. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos próximos 4 años del gobierno que arranca para que rápidamente el 5G sea una realidad en Colombia? Bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, tenemos que empezar a pagar rápidamente 2G, que está todavía, existen muchas conexiones de 2G. Obviamente hay que entender que estas conexiones de 2G están asociadas a poblaciones muy lejanas donde no ha llegado ni siquiera 3G. Y también muchos servicios de proveedores están soportados por 2G, que es increíble. Entonces hay que quitar, digamos, no al servicio al usuario como nosotros, sino, por ejemplo, datáfonos y cosas de esas están conectados en 2G, alarmas de carros, sensores de carros. Entonces eso hay que empezar a cerrar esa brecha. Se está haciendo, pero es un plan que el ministerio dejó hace un par de años tal vez a cargo de los operadores móviles. En principio, hacia el 2023, máximo 2024, deberíamos estar apagando todas las redes 2G. Se está impulsando, digamos, por la CRC, un poco de eso, se cortaron los periodos que existían antes de un año de transición, ahora son 6 meses, etcétera. Ese es un punto que está más en los operadores. Dos, pasar de los pilotos a la acción también. Yo creo que hoy en día en 5G todavía seguimos en pilotos, no hay oferta pública. En 5G se está mirando temas de salud, que es muy importante, obviamente. 5G tiene muchas facilidades para una cantidad de servicios adicionales que el mero uso de los usuarios y el disfrute de video, de entretenimiento, etcétera. Pero creo que toca pasar al lado comercial. Pero yo creo que el gran juego que tiene el Estado es el uso del espectro. Digamos, si uno se pone a mirar, realmente hoy el MINTIC sirve porque tiene el espectro. Y en esencia esa ha sido como su gran fortaleza. Y por eso es que la Agencia Nacional del Espectro al final está metida casi que dentro, es un ente ahí como suelto, pero es asesor del ministerio. El control político del espectro sigue en el ministerio y ese es realmente su gran rol. Yo creo que ahí es donde tiene que jugarse agresivamente y rápidamente. Lorenzo, justo un poco de lo que estabas hablando, y es que, pues si bien, como decías que en alguna oportunidad una ministra decía que es que era 5 veces más rápido, y nos has dado una explicación, me encanta, muy sencilla de lo que significa todo esto de 5G. Pero, ¿por qué no nos das unos ejemplos concretos de cuál es la importancia para un colombiano del común el que podamos tener 5G en Colombia? Mira, yo creo que el ejemplo sí es al pasado incluso, y es la pandemia. La pandemia nos hizo hacer salto en garrocha en desarrollo del uso del Internet y la tecnología. Y todavía nos hizo pasar a que las reuniones presenciales ya no iban a existir o pues existen ya muy poco. La cantidad de uso de datos que se generó en el mundo entero debido a la pandemia nos muestra que esto no solamente es para ver series, no solamente es para poder hacer videojuegos que gastan una cantidad de ancho de banda, sino que tenemos que tener suficiente ancho de banda para eso, para poder tener conectados muchos dispositivos en la casa, unos en televisión, otros en videojuegos, otros en llamadas, otros en música, otros en documentos compartidos, por ejemplo, como los procesadores de palabras que ahora son compartidos, eso requiere ancho de banda. Lo que nos va a dar 5G es más ancho de banda, es un carril más grande. Entonces, antes en un carril solamente va un carrito, ahora en un carril pueden ir varios carritos. Y sobre todo porque nos estamos moviendo rápidamente también al Internet de las cosas. Que el Internet de las cosas es que, te lo pongo simplemente, hoy yo conecto mi dispositivo a un router, etcétera, al módem. Hoy cada dispositivo tiene una conexión casi que
autónoma a Internet y si puede estar conectándose a Internet y hacer comunicaciones directas sin que yo esté controlando esa comunicación. Eso en un mundo del Internet de las cosas es esencial, tener un ancho de banda suficientemente fuerte con una latencia baja, que no se caiga, es decir, seguro, con mayor ciberseguridad. Uno de los grandes problemas de 3G y 4G han sido también los temas de ciberseguridad. 5G es mucho más seguro. Entonces, para un mundo, y ya no voy a hablar del futuro, para el mundo de hoy es necesario el 5G. O sea, conclusión ahí, mejora calidad de vida y mejora productividad. Claro, la gente podría vivir mucho mejor, podría compartir más cosas y la productividad de las empresas y los sectores sería más robusta. Y las oportunidades de desarrollo que podría haber además por sectores. Claro, por sectores diferentes. Oiga, Lorenzo, pero entonces piénsalo de una manera, perdón Santi, es como pavimentar mejor los carriles. Claro. ¿Sí? No dejar huequitos. Anchos, ¿no? No solamente pavimentarlos mejor, sino hacerlos más amplios. Más anchos y bien pavimentados. Tal cual. Vale. Oiga, pero si lo entiendo bien, le hago una pregunta concreta. ¿Usted está de acuerdo con suprimir la ANE, fortalecer el CRC, quitar la regulación obsoleta? Sí, claro, sí. Listo, mira, ahí está. Esa es una propuesta que coincidimos. Es más, yo hasta pensaría que se puede quitar el ministerio y pasar más bien esas funciones todas a una CRC, como es Estados Unidos, una FCC. Disruptivo. Ese está bueno. Y vamos con el tema de arquitectura institucional. Bueno, buen debate. Lorenzo, me gustaría cambiar un poquito de tema, y es que vos sos abogado, estás en el mundo de la tecnología y hay todo un movimiento que es los legal hackers o el legal tech. ¿Cómo estás viendo ese movimiento en Colombia y si hay suficiente talento humano o qué se debe hacer como para acelerar esos procesos y estos movimientos? No, eso está moviéndose rapidísimo y te digo, antes el mundo de los abogados de tecnología pues, se contaban ni siquiera con los 5 dedos de la mano, más o menos con 3. Hoy en día uno ve el interés de los jóvenes abogados en estos temas. Ya no son áreas secundarias en una firma, son áreas principales. Son importantes, todos estos temas son importantes ya incluso desde la universidad. Cuando yo estudié en la universidad, estos temas no existían. Había clase de Derecho de Telecomunicaciones optativa y éramos 2 personas en la clase, los demás no iban, y realmente no era Derecho de Tecnología, era Telecomunicaciones. Hoy en día esto ha cambiado, es un tema recurrente, interesado, se vuelve, la tecnología como ha permeado, además ya no es un área específica, especializada, es un tema que permea todo, realmente se vuelve más un sector desde el punto de vista jurídico, y eso hace que en todas las industrias y todos los sectores sea importante conocer los temas legales de la tecnología. Y hay muchos temas que están asociados con los legal hackers, etcétera, que es como la ética legal alrededor de la tecnología, que es muy interesante y muy importante. Y creo que a veces nos falta eso en Colombia, hacer los planteamientos desde el punto de vista ético-legal de la tecnología. No lo hemos hecho a profundidad ni con la seriedad necesaria de introducir a la academia en estos debates que serían muy interesantes de hacer. Más que normativos, son de ética legal. Lorenzo, ¿en qué va el desarrollo de esos 50 pilotos? Si no estoy mal, son como en 8 ciudades, 6 empresas. ¿Eso en qué va? No, eso están dando bien y se ha ejecutado bien y se han hecho pilotos interesantes. Yo creo que ya es el tiempo de ir pasando del piloto a la realidad. Y obviamente esto no es fácil y esto no es como que yo prendo un switch y se arregló. Acá hay muchas inversiones muy grandes por parte de los operadores, pero es que la licitación, digamos, para 5G se hizo hace 2 años, pues parte de las frecuencias, como explicaba
Santi, antes, o sea, hay una cantidad de frecuencias que todavía faltan por asignar y atribuir, que yo creo que vale la pena empezar a explotar rápidamente. Y puede ser interesante también para traer inversión extranjera, también proveedores del extranjero, no solamente los actuales proveedores, sino que puedan venir proveedores extranjeros a explotar esas redes. Por ejemplo, acá se ha discutido mucho y ha sido muy difícil proveedores que quieren hacer como backbones de un poco como el anillo de fibra óptica, pero anillos de telefonía móvil para poder prestar entre diferentes operadores dependiendo de la tecnología. De la capacidad de la red. Es decir, una red se llena, lo mando por otra red que es una red como de soporte, pero eso no se puede hacer en Colombia todavía por temas legales. Lorenzo, pero en ese orden de ideas, Colombia que está quedada, y hablando futbolísticamente, para remontar en 5G, el horizonte está, si nos moviéramos, tuviéramos ya ministra, esperemos que cuando esté este episodio al aire ya tengamos claro quién es el ministro o ministra de las TIC, ¿puede ser viable finales de 2023 salida comercial de 5G o usted no cree que alcancemos a finales de 2023? Sí, yo sí creo. Aquí en Colombia tenemos proveedores de telecomunicaciones muy fuertes, robustos, globales. Creo que se podría hacer. Entonces, sí, pero es una decisión política y comercial, de negocio. ¿Qué es el mensaje que uno debería darle al gobierno? Usted quiere terminar 4G, que se logre la cobertura, pero 5G sí o sí es un gran legado si es un gobierno que quiere pasar a la historia en un salto como país. Así es, así es. La pregunta del Truzas Pinzón. No, él mismo se crucificó, o sea, sí. haber dicho, no. Yo no tengo rollo con eso. Es un hecho público. Caso juzgado, cosa juzgada. Estamos pensando en que esperamos que para el 2023 esto se pueda dar. ¿Cómo se pueden ir preparando las empresas para también, cuando se dé este brinco, poder estar listas y poder aprovechar la oportunidad del 5G? Digamos, estos son transiciones. Y como hablábamos ahora al comienzo, todavía tenemos redes 2G. Es decir, esto no puede hacer apagones y decir, bueno, nos fuimos a 5G primero porque no hay suficiente cobertura. Yo creo que habrá 5G durante mucho tiempo solamente en grandes ciudades y punto. Y tendrán que convivir las 3G, las 4G, las 5G durante mucho tiempo y los terminales tendrán que servir para eso. Entonces, digamos, yo creo que uno de los más grandes retos, no solamente lo que habíamos hablado, digamos, la necesidad de inversión de las empresas, de hacer la infraestructura necesaria, pavimentar muy bien las calles para esto, el carril. También necesitamos por el otro lado los que tenemos los carros, es decir, tenemos que tener los carros buenos para poder andar sobre esos carriles. Entonces, pues hay que hacer un cambio tecnológico de dispositivos con el tiempo para poder aprovechar realmente el 5G. Sí, ahí tú dices una cosa que a mí me parece que es muy importante y es que eso se va a demorar en digamos, entrar a todo el territorio y pues eso definitivamente genera una problemática para muchas empresas en donde pues son nacionales y el poder aprovechar el poder de la conectividad, de las conexiones, con toda su potencia, pues se va a ver siempre limitado porque tenemos que convivir con 2G. Claro, 2G no puede seguir, 2G de hace 20 años. Por eso, ¿no? No, y el mundo ya está empezando a hablar de 6G 2032, 2033, o sea, otra vez llegando tarde de la fiesta. Sí, casi que es mejor ya nosotros irnos a 6G, empezar a pensar en eso. Sí, de una vez. Bueno, mientras tanto, vamos a ver qué estará pensando en voz alta nuestro amigo Joler Restrepo. Bueno, muchas gracias. Y precisamente estoy pensando en que a hoy, en este momento que estamos grabando este podcast, 19 de agosto, pues no tenemos ministra, por supuesto, entonces tampoco tenemos viceministros. Y
siento también un Congreso muy débil a nivel de tecnología. Es decir, la institucionalidad en este momento es muy débil para afrontar estos grandes retos como el 5G, como la conectividad, y hago énfasis porque este gobierno nos prometió que su énfasis en esos 4 años a nivel de sector TIC es la conectividad. Entonces esperábamos que esa ministra sepa de conectividad de internet, no conectividad de televisión, y que si está prometiendo el gobierno que vamos a tener grandes logros en conectividad, pues no traiga una persona que no sea experta en conectividad. Es como si el Ministerio de Transporte, su foco fuera en trenes y llega una ministra experta en barcos. No veo coherencia, pues si es así, ojalá pues la ministra que llegue sea muy fuerte en conectividad, y que no sea un ministro o una ministra que llegue a aprender, porque es lo común que ha pasado en los últimos años, desafortunadamente, y vemos las consecuencias cuando un ministro llega a aprender. Entonces, ojalá se fortalezca el Estado, obviamente el Ejecutivo, pero también el Legislativo y, por supuesto, el Judicial. Eso es lo que estoy pensando. Ojalá tengamos un Estado más fuerte en tecnologías de información y comunicaciones. Muy bueno. Buen punto, buen punto. Ojalá cuando salga este episodio ya tengamos claridad por lo menos de quién va a liderar, pero creo ahí, Jole, muy importante acá también es el trabajo que hacemos en la lógica de evangelizar esto con los congresistas. Un 70-80% de renovación en el Congreso es desafiante. La Comisión Sexta, que es la que habla de estos temas en Senado y Cámara, son todos nuevos, prácticamente todos nuevos. Sí. Entonces ahí hay que hacer mucho trabajo con otros actores, porque sí van a aprender en el camino, pero no podemos perder tiempo en términos de decisiones como las de 5G. Sí, estamos tarde ya. Sí, correcto. Lorenzo, camiseta de AC/DC, contanos pues que hoy es... ¿Cómo se despeluca? Sí. Sí, ese es un problema, pero es como el baterista de AC/DC anterior, que era calvo también, así es que... es una referencia. El espeluca la barba. Espeluco la barba. Sí, bueno, no, una pregunta que no está Mauricio y va relacionada con la de Jole. ¿Qué equipo de fútbol? Porque AC tiene buen gusto con música, pero ¿de fútbol? No, con fútbol, Millonarios. ¡Ah, bueno! Bueno, siguiente pregunta. No puede ser perfecto, sí. Vamos bien con lo de AC/DC, seguramente rock pesadito y viejito, eso está bien. No, yo creo que aquí se llegó la hora de la pregunta de Santiago de sus libros. Bueno, como ya estamos en ese tema, ¿qué libro recomienda para la tecnología o de música o de 5G? ¿Cuál es el libro que usted recomienda? Top 3 de libros. ¿O favoritos? Bueno, en diferentes áreas. En tema como legal de tecnología, uno muy bueno que se llama Master Switch de Tim Wu. Tim Wu era profesor de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, un gran académico de derecho en temas de tecnología, y él es el que acuñó la palabra neutralidad de la red. O sea, es un personaje bien importante. Claro. El Master Switch es un libro que es de derecho, pero es muy agradable de leer porque es como un cuento. O sea, realmente parece una novela casi que de thriller. Habla sobre una problemática en las telecomunicaciones que ha sido desde el Carrier of Carriers por allá en los comienzos comienzos del siglo XX, el monopolio de AT&T, los monopolios en diferentes áreas de la tecnología y las telecomunicaciones hasta llegar al Internet. Y el Master Switch es el dueño del switch, el que prende y apaga las telecomunicaciones, más o menos. Ese es un gran libro, se lo recomiendo. De música, bueno, hay un gran libro que es La Revolución en la Mente, sobre todas las canciones de los Beatles, súper recomendado. Un musicólogo analiza cada una de las 200 y pico canciones de los Beatles, buenísimo. Y literatura, me leí hace poco un libro muy chévere que se llama Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Es
una gran novela, recomendadísima. ¿Y Buenísimo. el caballero es Putin o cómo es la vuelta ahí? No, es una historia de ficción, o una novela de un personaje, un conde, se llama el conde Rostov, que es cuando la Revolución Rusa lo encierran en el Hotel Metropol y pasa los siguientes 30 años encerrado en el hotel, no puede salir. Y es como ve el mundo desde ahí. O sea, uno cuenta eso y no suena tan chévere, pero realmente es muy bueno. O sea, ¿Un caballero en Moscú? Sí, un caballero en Moscú. Aquí no, eso iba a ir a buscarlo para el fin de semana. Maravilloso. Sí, bueno. muy bueno. No, pero por el tamaño son como para 3 o 4 fines de semana, Emilia. No, yo tengo ese problema que es que lo cojo y no me pierden. Me pasó ese me lo regaló mi hija hace como un mes y lo había oído recomendado por un gran librero, Mauricio Lleras, ahí de Prólogo. Sí, claro. Él tiene un podcast ahí también muy chévere y habló sobre ese libro. Entonces me llamó la atención y me lo leí, fantástico, recomendadísimo. Bueno. Oiga, Lorenzo, una pregunta final, porque creo que se nos está acabando el tiempo, no hemos hablado de cómo 5G es clave para ciudades y territorios inteligentes. Y el próximo año vamos a tener elecciones y parte de eso es cómo mejoramos la calidad de vida. ¿Qué tenemos en eso para explicar cómo 5G ayuda a ciudades y territorios inteligentes? No, va a apoyar muchísimo eso. Realmente, digamos, 5G lo que hace es ayudarnos a introducir más tecnología en nuestra vida. O sea, imaginémonos hace 10 años, 12 años pensando en que todas las personas de la casa íbamos a estar viendo Netflix o videos o videojuegos. Era imposible. Santi, en su época, el Internet te tocaba llamar por teléfono y si alguien levantaba el teléfono se desconectaba. Entonces, eso lo sé porque usted me contó que era así antes. Sí, sí. No sé, yo lo vi por YouTube. Entonces, no, la verdad es que entre más ancho de banda, más seguridad, más ciberseguridad, menos latencia, vamos a tener un desarrollo tecnológico mucho mejor que va a apoyar todo este tipo de cosas. Ciudades inteligentes, territorios inteligentes, y todo lo que se puede desarrollar a partir de ahí. Bueno, muy bien. Pues esta semana en Amigos TIC tuvimos a Lorenzo Villegas Carrasquilla, socio de la firma CMS Rodríguez Azuero. Y recuerden que van a poder oírlo en todas las plataformas de distribución de audio y en el sitio web de Caracol Radio. Y por supuesto, también verlo por YouTube para que vean las caras de Santiago, el Truzas Pinzón, en vivo. Bueno, nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego. Hasta luego.